Hola, ¿qué tal? Hoy día les explicaré el tema de sucesiones geométricas, semana 4. ¿Qué es una sucesión geométrica? Es un ordenamiento en la cual los siguientes números se van a calcular a través de un producto o una división. Como podemos observar aquí, tenemos el término 1, término 2, término 3, término 4. El siguiente término se va a calcular a través de multiplicarlo por un número o si no dividirlo por un número. ¿Y cómo sabemos cuánto es ese número? Podemos dividir 6 entre 3 y encontramos 2. Entonces la razón sería 2. Y el siguiente número lo estaríamos calculando a través de por 2, por 2, por 2. En general, el término enésimo es igual al término 1 por Q. ¿Qué significa Q? Es la razón por el número que se está multiplicando, elevado a la n menos 1. Esto es la fórmula general, donde tenemos que t sub n viene a ser el término enésimo, q viene a ser la razón geométrica y t sub 1 el término de posición 1. N es la posición del término. Ejemplo, tengo el siguiente ordenamiento que es 2, 4, 8. ¿Qué número continuará? No sé. Entonces, si yo le multiplico a 2 por 2, me va a dar 4. Y si le multiplico 4 por 2, me da 8. Entonces, la razón va a ser por 2. Entonces, a 8 tengo que multiplicarle por 2 para poder encontrar el siguiente número, que sería 16. 8 por 2, 16. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcule el término que sigue. Tengo 4, 12, 36 y 108. ¿Cómo encuentro la razón? Puedo dividir este 12 entre 4 y me va a dar la razón. 2 entre 4 es 3, quiere decir que 4 por 3 me va a dar 12. Verifico, 4 por 3 me da 12, 12 por 3 me da 36, 36 por 3 me da 108 y 108 por 3 me da 324. El número que sigue entonces es 324. Siguiente ejemplo. Calcula el término que sigue. 7, 14, 28 y 56. ¿Qué término continuará? No sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? 14 entre 7 me da cuánto es la razón. 14 entre 7 es 2. Allá quiere decir que se está multiplicando a 7 por 2 para llegar a 14. Luego comprobamos. 7 por 2, 14. 14 por 2, 28. 28 por 2, 56. Entonces la razón siempre va a ser por 2. 56 por 2 me va a dar 112. El número que sigue entonces es 112. Ahora vamos a calcular, ya sabemos calcular el término que continúa. Ahora vamos a calcular la fórmula general o el término enésimo para poder calcular cualquier término que nos desean que calculemos. Por ejemplo, nos pueden pedir el término 5, el término 6. Aquí hemos visto que este es el término 1, 2, 3 y término 4, ¿no? El término 7 es el término 1, el término 14, el término 2, el 28 es el término 3, el 56 es el término 4 y bueno, el término 5 es el 112. Ahora, ¿qué pasaría si te pide calcular el término 10? Podrías multiplicar por 2, por 2, por 2, pero es más tedioso. Si te pide calcular el término 10, lo único que tienes que hacer es calcular el término enésimo y calcularíamos el término 10. Ejemplo número 4. Indica el término enésimo, dice. Ya, vamos a calcular la fórmula general. ¿Ok? Si tengo la sucesión 4, 12, 36 y 108, en el ejemplo anterior ya habíamos calculado la razón geométrica, ¿no? Que era por 3, por 3, por 3 y por 3. En este caso voy a sacar a un costado mis datos y diré fórmula general, término enésimo es igual al término 1 por la razón elevada a la n menos 1. Entonces, el término enésimo es lo que yo quiero calcular. El término 1, que es mi primer término, allá es el 4. Pongo de dato 4. La razón, ya la calculé, es por 3, por 3, por 3. Y n es el dato que me va a dar para yo calcular el término del lugar determinado, ¿no? Entonces digo, el término enésimo por fórmula, el término enésimo es igual a el término inicial t sub 1, ¿qué era t sub 1? Allá 4, entonces pongo 4 por, aquí está, por paréntesis q
¿Cuánto era Q? Era 3 elevado a la n menos 1, a la n menos 1, cierro paréntesis. Esto vendría a ser mi fórmula general, ¿ok? Ya, para calcular cualquier término que de repente me pidan. Ahora veamos un ejemplo. Dice, calcule término del lugar 15. El término enésimo va a ser igual a 4 por 3 elevado a la n menos 1. Y me pide calcular el término 15. Por lo tanto, diré n entonces será 15. Será 4 por 3 elevado a la n. Pero n, ¿cuánto valía? 15. Menos 1, cierro paréntesis. El término 15 va a ser igual a 4 por 3 elevado a la 15 menos 1 a la 14. ¿Ok? Ahora, si nosotros elevamos 3 a la 14, que ya sabemos es 3 por 3 por 3, 14 veces, luego de multiplicar todos esos números, lo multiplicamos por 4, nos estaría dando 19.131.876. Es un número demasiado extenso, por lo tanto, la respuesta simplemente la dejaríamos en función de una potencia, como está aquí. En este producto nada más quedaría la respuesta, no necesitamos multiplicarlo. Ejemplo 5. Indica el término enésimo. Tengo el término inicial 7, 14, 28 y 56. Este ejercicio ya hemos calculado su razón que era por 2, entonces la razón es por 2, por 2, por 2. El término enésimo va a ser igual a 7 por... Antes de eso tenemos que calcular nuestros datos, ¿no? El término enésimo es lo que yo quiero calcular. El término 1, ¿cuánto es mi término 1? Mi primer término, 7. ¿Ok? Q, ¿qué era Q? La razón geométrica, que era 2. Y n, que me va a dar de dato, ¿no? Que yo quiero calcular un término determinado. Ahora, entonces digo, término enésimo va a ser igual a t sub 1, que era 7, 7 por, ¿quién sigue? Q. Q es 2 elevado a la n menos 1. Ahora me dice, calcule el término desde el lugar 15. Entonces sería el término enésimo va a ser igual a mi fórmula que ya calculé. Entonces n sería 15, que va a ser igual a 7 por 2 elevado a la n. ¿Pero cuánto valía n? 15. Sería 15 menos 1. Cierro paréntesis. Mi término 15 va a ser igual a 7 por 2 elevado a la 15 menos 1, que es 14. Ya les había dicho que este número nos va a dar un resultado demasiado extenso, por lo tanto simplemente podemos dejarlo así como producto, siendo 7 por 2 elevado a la 14. Ojo, aquí cuando ustedes expresan esta respuesta, 7 por 2 no se puede multiplicar porque primero tienes que resolver la potencia, que sería 2 a la 14, y luego recién multiplicar por 7. Ok, aquí no puedes multiplicar 7 por 2. Ok, entonces simplemente quedaría de esta manera la respuesta. Ahora te toca practicar a ti con los siguientes ejercicios. Ok, muchísimas gracias.